Estaremos hablando con el doctor Rafael Torres. Rafael, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un amigo mío también. Vamos a conversar hoy día un poco sobre datos personales. Cómo es que esto entra ya a ser parte de la vida empresarial, ¿no? Que nos cuentes un poco desde el génesis, ¿no? ¿Cuándo es que esto empieza a tomar vigencia? ¿Desde cuándo existe la norma? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Cuéntanos un poco, Rafael. Sí, la normatividad de protección de datos personales no es algo que se ha creado acá en el Perú por nuestros legisladores. Esto viene de legislaciones más avanzadas que la nuestra, fundamentalmente de Europa y de América, ¿no? Desde hace muchos años se ve la necesidad de poder controlar el adecuado uso de la información que es recabada por parte de las empresas, de parte de sus clientes, usuarios, etc., para que sea esta utilizada de manera no discriminada, ¿no? Que sea utilizada solo para los fines por los cuales se les dio la información, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? La esencia de la norma, tanto la jurisprudencia o la normativa internacional como la nuestra, es cambiar ese chip, que el empresario sepa de que hoy en día no es el dueño de la información que recaba el mercado, sino que es un simple depositario de esa información y que debe cumplir con ciertas prerrogativas para el uso, tratamiento y distribución de la misma. De acuerdo. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Ya que a quien no haya pasado, cuando recibes una llamada de alguna empresa de venta de productos masivos, de algún banco, que es muy común, clínicas, y que te hablan con tanto conocimiento de tu nombre, un poco tu información, ¿es justamente porque hay un mal uso de este banco de datos? ¿O cómo es que se llega a eso? Efectivamente, pues, porque si alguien te está llamando, tiene tu nombre, es porque de alguna u otra manera accedió a esa información. Correcto. Habría que ver si es que esta persona, ¿no?, en su momento autorizó que previamente otra utilice esa información, ¿no?, para que lo llamen a vender tal producto. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y en todo caso, para seguir y cerrar un poco esa línea, si yo como usuario recibo este tipo de llamadas, más allá de pedirle a la empresa que no me llame y tal, ¿cómo se llama la autoridad o quién es el encargado de regular esto? O sea, ¿con quién me quejo? Hay una autoridad que se llama justamente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Es un ente adscrito al Ministerio de Justicia que es el encargado de fiscalizar el adecuado cumplimiento de esta norma por parte de las empresas. Es a donde nos tendríamos que dirigir en todo caso en una segunda instancia para reclamar el hecho de que se esté utilizando indebidamente nuestros datos personales, ¿no? La primera instancia, entiendo, es con la misma empresa. O sea, ante tu pregunta, ¿no? Si me llaman y yo estoy mortificado porque me siguen llamando, yo lo que diría, o el consejo que le daría a ustedes es, en ese momento dígale, no autorizo a que sigan utilizando mis datos personales, no me vuelvan a llamar. Si es posible grabarlos, mejor, ¿no? Ellos tienen la obligación de contestarles a ustedes este reclamo, porque ese es un momento que están haciendo un reclamo. Verbal, no importa, verbal, escrito, ¿no?, en un determinado lapso. Y si no lo hacen, ya podemos nosotros escalar a una segunda instancia, que viene a ser la Autoridad Nacional. Y la Autoridad Nacional va a poder iniciar un procedimiento contra la empresa, ¿no? Ok. Ahora, esta norma, me comentas, entró en vigencia el año 2011. Efectivamente, la ley que establece las pautas generales es del año 2011, pero no entra en vigencia en el año 2011, recién entra en vigencia parcialmente en el 2013, con ocasión de la adopción del reglamento de la ley, ¿ya? Y totalmente, porque el propio reglamento así lo establecía, entra en vigencia en mayo de 2015. Ok, o sea, desde mayo de 2015 recién las empresas le empiezan a sentir a este ente regulador encima. Efectivamente, no, poco a poco. Todavía, digamos, la labor fiscalizadora de este ente es bastante pobre, ¿no? Pero ciertamente, conforme vayamos avanzando en el tiempo, entendemos que va a tener mayor fuerza, ¿no?, y mayor importancia. Por supuesto. Ahora, uno puede pensar, muchos de los empresarios, inclusive cuando hablamos de protección de datos, hablamos de nuestros clientes, pero entiendo que se habla de todos los datos que uno posee. Claro, o sea, cuando nosotros realizamos actividad empresarial, nosotros como empresarios levantamos mucha información de diferentes canales, ¿no? Efectivamente, los clientes es un canal, pero también tenemos trabajadores. Nuestros trabajadores no son robots, los trabajadores tienen datos, son personas naturales,
sobre los cuales nosotros tenemos algunas reglas que cumplir en relación al uso o al adecuado uso de su información. Por ejemplo, antes de esta norma, si alguno de nuestros amigos de un banco nos pedía tener acceso a los datos personales de nuestros trabajadores, teléfono, etc., finalmente los departamentos de recursos humanos se lo daban. Correcto. Pero para esos fines, el trabajador no se lo dio al empleador sus datos. Esos datos fueron entregados con ocasión de una relación contractual, una conexión laboral. Y nada más. Entonces la norma justamente aplica ahí, ¿no? El empleador, el empresario, el de recursos humanos no podría en este momento utilizar como quiera esta información recabada de los trabajadores. Ese es otro canal. ¿Qué otro canal? Proveedores. Tenemos personas naturales, proveedores de las empresas, que también recabamos información. En fin, hay muchos canales, ¿no? Las propias personas que asisten a nuestras empresas, ¿no? En calidad de visitantes, de repente no tienen la calidad de clientes, proveedores, son aliados, qué sé yo, ¿no? También se les recaba información. Así es. ¿No? En la puerta generalmente muchos tienen ese proceso de control. El control del DNI, ¿no? Y comienzan a llenar los datos, ¿ya? Eso es un banco de datos. Y uno siente que es la obligación. Buena pregunta, ¿uno tiene obligación de dar esa información? Realmente no. Lo que sucede es que en la práctica, en los hechos no te van a registrar. Claro, Si te dice legalmente estás obligado a identificarte con cualquier persona, no. Salvo que sea pues, un funcionario o un policía, ¿no? Pero si es el vigilante de la puerta, no. Pero sencillamente no te van a abrir el paso. Claro. Así como tú no tienes obligación, yo tampoco tengo obligación de abrir la puerta. Ok, y ahora, muchos también cuando entran en vigencia nuevas normas dicen, ya, vamos a ver también, porque es parte de nuestra cultura empresarial, ¿qué pasa si no me adecuo? ¿A qué estoy expuesto? ¿Qué tan graves son las sanciones? Entonces, sin hablar de los santos, porque probablemente los conozcas por tu labor, pero sí un poco de los milagros, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas habrán sido multadas? ¿Cuáles son los sectores más afectados o que están más expuestos a verse afectados por esta norma y de cuánto estamos hablando, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? A lo largo de estos últimos 3 años se han iniciado cientos de procedimientos administrativos sancionadores, habiendo concluido más de 140 con sanciones, que sumadas dan aproximadamente unos 5 millones de soles en sanciones. Solamente de procedimientos administrativos sancionadores. Hay otros tipos de procedimientos que son procedimientos trilaterales que se generan en torno a una denuncia de parte, cuyo cálculo estimamos nosotros que puede ser incluso superior a esos 5 millones de soles, ¿no? O sea, ese dato solamente es de cuando la autoridad nacional, la fiscalizadora, por cuenta propia dijo voy a revisar. Ahí no está contado las denuncias. Así no están contadas las denuncias. Y las denuncias son estas que asumo ya muchos sabiendo que el canal es... primera instancia empresa, segunda instancia autoridad. La autoridad. ¿Podrías repetir una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia, listo. Entonces, ese monto de 5 millones y pico de soles no contempla el canal de denuncias. El canal de denuncias que podría fácilmente superar 5 millones de soles más. O sea, podríamos estar hablando de en torno de unos 10 a 15 millones de soles actualmente en multas. En una vigencia de 3 años. Sí. Que con una actividad bastante pobre. Claro, sin mucha fuerza. Sin mucha fuerza todavía. Correcto. ¿Y qué sectores han sido los más golpeados hasta el momento? Muy interesante. Justo acá tenía un cuadro que estaba revisando sobre los sectores digamos, más propensos a este tipo de fiscalizaciones y sanciones. Y podemos encontrar dentro de ellos al sector educativo, por ejemplo, ¿no? Con un 21%. ¿No? Colegios. Estamos hablando de colegios, universidades, institutos, nidos. ¿Y el tema tiene mayor gravedad por ser menores de edad? Sí, porque estamos hablando de información sensible, ¿no? Que es manejada por las instituciones educativas. Yo te diría, mira, si ante la pregunta es ¿quién está más propenso a ser fiscalizado por parte de la autoridad? Te diría aquellas que acumulen mucha información de personas naturales y que adicionalmente esta información de personas naturales sea de carácter sensible, personal, personalísima, familiar, ¿no? Que no es fácil, digamos, tener acceso a ella, ¿no? Información económica, información sobre sus tendencias sexuales, sobre su línea religiosa, ¿no? Esas son cosas que están dentro de nuestro rubro interior, ¿no? Y que son difíciles de acceso por parte de terceros.
¿Quiénes más, por ejemplo, están dentro de esa línea de estar propensos a una fiscalización? El sector hotelero. Y ciertamente es el segundo sector o el tercer sector más afectado. ¿Cómo así? Con el 11% de sanciones administrativas. A hoteles. A hoteles. Bueno, los hoteles dentro de los procesos propios de su actividad levantan mucha información de personas naturales, ¿no? Al momento de llegar, te hacen firmar un formulario, y en ese formulario se van a acumular una serie de datos personales que están afectos a este grado de protección que se establece la ley. Ahora, si me permites complementarte con una consulta ahorita mientras hablabas, no disculpa que te interrumpa, pero uno va a un restaurante, terminas de comer y te traen una encuesta de servicio, o inclusive para que tú indiques qué te gusta más, te van conociendo un poco tus gustos y te piden al final tus datos, ¿correcto? Para, en teoría, con el fin de mandarte promociones o lo que Bueno, sea. si no te dicen a ti específicamente en ese documento para qué se va a utilizar esos datos, por cuánto tiempo, El tiempo también, la vigencia de los datos también es importante. Okay. El tiempo, quién va a poder utilizar dentro de la empresa estos datos, quiénes son los responsables. Es decir, hay una serie de datos que tú tienes que comunicar en este caso al consumidor, ¿no? Para que de acá dé su aceptación al uso de su información. No es simplemente decirle, pues acaso vamos a utilizar tus datos. No, tiene que cumplir con una serie de prerrogativas, una serie de informaciones, ¿no? Para que el consumidor o la persona en sí pueda adecuadamente decidir si otorga o no otorga el consentimiento. Si ese consentimiento informable, si ese papelito no está debidamente detallado, desarrollado, no vale para nada. Y ese es un gran problema que hemos detectado cuando hemos desarrollado nuestros servicios de adecuación a la norma en algunas empresas que han cogido como modelo, ¿no? Consentimientos informados de otras actividades, de otras empresas, y han pretendido aplicarla para la suya. Ese es un error gravísimo, porque cada consentimiento informado tiene que estar adecuado a los usos, claro, la disposición, las características de la actividad. De cada actividad. De cada actividad. Varía completamente, claro. Varía completamente. Así estén inclusive en el mismo rubro. Incluso, ¿no? Porque varía quiénes son los responsables del manejo de la información, ¿no? Por cuánto tiempo vas a utilizar esa información, cuáles son los canales de distribución al interior de la empresa que se va a dar esa información, entre otros, ¿no? Es copiar el modelo de otra compañía en el momento de adecuarte porque cada quien tiene sus particularidades. ¿Cuál es el proceso de adecuación? O sea, ¿cuánto tiempo toma? ¿Es tedioso, no es tedioso? ¿Lo puedo hacer con mi equipo propio de abogados? ¿Por qué trabajar con un estudio especializado? Yo te diría que zapateros o zapatos. De acuerdo. Lo recomendable es que lo hagan especialistas, ¿no? Gente que está dedicada en el día a día a ver estos temas, ¿no? Si bien es cierto, la ley data de hace unos años atrás, han habido modificaciones normativas, ¿no? Hay jurisprudencia administrativa que viene a ser la forma como la administración interpreta los alcances de la norma, que un abogado de una empresa no necesariamente está en el día a día de esto, ¿no? Entonces sí, se recomienda de que esto de acá sea entregado este tipo de consultorías a unas empresas especializadas, ¿no? Y respecto a los plazos o tiempos, mira, hemos tenido de todo, ¿no? Hay consultorías que nos han demandado 3 meses, 2 meses, y otras que nos han demandado más de un año para poder adecuarlos, ¿no? Producto de digamos, diferentes aspectos, ¿no? Como tamaño de la empresa, la actividad que realizan, tiempos que se ha tomado la autoridad administrativa para tramitar al interior nuestras solicitudes, ¿no? Pero por lo general, digamos, un tiempo promedio, estamos hablando de unos 6 meses. De acuerdo. Y más o menos, ¿cuál es el proceso que se sigue para esta adecuación? Sin ánimo de invadir un poco el expertise que tienen, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Son 3 pasos, fundamentalmente, ¿no? Primero es identificar cuáles son los bases de datos o bancos de datos que tenemos. Correcto. ¿Verdad? Y acá hay un primer tema que debemos tener en claro, ¿no? Cuando hablamos de banco de datos, no nos estamos refiriendo simplemente a esos bases de datos automatizadas, Excel o el Access, sino también podría ser entendido como un banco de datos, un file físico,
en donde estemos colocando información, ¿no? de personas naturales, en algún sentido. Por ejemplo, un file de procesos de selección de personal. Las empresas hay empresas que se dedican a contratar personal para otras, ahorita que lo mencionas. Claro, por ejemplo, todas las headhunters están total, o sea, digamos, evidentemente son las empresas que están propensas a ser fiscalizadas por la autoridad, ¿no? Por el tipo de información que están recabando, utilizando y distribuyendo en el mercado. Hay dos tipos de información, me decías. Las generales y las sensibles, ¿no? Como te explicaba, unas estaban más en el entorno familiar, secreto, ¿no? De la persona, ¿no? Inclusive hasta las pretensiones salariales. Claro, eso podría ser considerado como una información de carácter sensible. Entonces, las headhunters, por ejemplo, si yo postulo un trabajo a través de una headhunter, ¿no? Al momento de yo entregar, te dicen, envía tu currículum a tal correo. ¿Basta eso o tienen que decirte para qué proceso de selección? Porque, por ejemplo, a ver, si lo llevamos a la realidad, la headhunter que trabaja con una compañía, ¿no? La empresa dice, ¿no? Empresa del sector agrario busca personas, ¿no? Son datos muy genéricos. Cuando a mí me piden información, yo al momento de dar, ¿bastan con esos datos genéricos o tienen que darme, no sé si se entiende? Si yo soy una persona que está buscando trabajo y para ello me voy a un headhunter, ¿no? Se supone que hay una relación contractual en donde se especifica, digamos, cómo se está dando el flujo de información y para qué se está dando el flujo de información. En esos casos no necesitas un consentimiento informado, porque es un hecho que la finalidad por la cual me estoy vinculando contigo es para que tú la suministres en el mercado. En el mercado. Ya, pero si mañana más tarde tú comienzas a utilizar esa información para otros fines que no sean estos, ahí sí necesitas un consentimiento de parte del correcto. O sea, se puede volver a usar la información para el mismo fin en otros escenarios. Así es. Ok, pero si cambia el fin, ahí sí se tiene que buscar un consentimiento informado. Excelente. Bueno, entonces yo te hablaba sobre el primer paso, que es identificar los bancos de datos, ¿no? Así es. Luego de la identificación de cuáles son tus bancos de datos o base de datos, debemos hacer una serie de implementaciones de medidas, digamos, de carácter, medidas de seguridad en la empresa, ¿no? Para que se pueda custodiar adecuadamente la información que vamos a recabar en el mercado. Estas medidas de seguridad son de dos tipos, técnicas y organizativas o legales. Okay. Las medidas técnicas, por ejemplo, son la implementación de firewalls, los sistemas informáticos, la implementación de sistemas de trazabilidad que te permitan conocer o que te suministren reportes sobre las personas que ingresan en la organización a verificar o a obtener datos de los bancos de datos, tiempo, momento, oportunidad. También revisión de datos personales, claves, asignación de claves, definición de niveles dentro de la organización para ver quién es quién accede a qué. ¿No? Nos hemos dado cuenta en algunas empresas pues, que personas que no tenían nada que ver con el departamento de recursos humanos tenían pleno acceso a toda la información del personal. Claro. Eso no es posible, tiene que haber y tiene que identificarse en cada caso, en cada banco de datos, un responsable. Esa ya es la segunda etapa, la parte organizativa, ¿no? Ahí identificamos quién es el responsable del banco de datos, se les hace firmar convenios de confidencialidad, se establecen procedimientos o manuales para advertir cómo se debe utilizar la información y cuál es el flujo de la información dentro del interior de la empresa. Se elaboran los consentimientos informados, las políticas de privacidad de la empresa, entre otros tantos, ¿no? Y finalmente, dentro de este proceso de adecuación se establece un procedimiento de atención de reclamos, ¿no? De los derechos ARO, de parte de los terceros, ¿no? Que puedan acceder a la empresa para que ésta proceda a atender sus reclamos sobre rectificación de datos, sobre oposición sobre el uso de sus datos, sobre el derecho que tiene el titular de saber qué datos estás tú manejando. Por supuesto. Entonces, esto es muy importante, porque yo diría que esto es lo más importante de todo, porque si nosotros tenemos un adecuado procedimiento de atención, evitamos por lo menos un 50% ser fiscalizados por parte de la autoridad. Porque no va a saltar. ¿Fiscalizados o multados? Bueno, fiscalizados y ergo multados. Porque la denuncia ya no va a saltar a una segunda instancia. Correcto. Va a ser cubierta con una primera instancia. Entonces es sumamente importante que todas las empresas tengan un adecuado sistema
o procedimiento de atención de estos O reclamos. sea, que esté implementado. Implementado, que se sepa, o sea, que ante una llamada de una persona que está preguntando sobre sus datos personales, que se asigne una persona para contestar esto y para poder absorberla dentro de los plazos establecidos por ley. Si lo hacen bien, el 50% de sus problemas administrativos están resueltos. Si lo hacen mal, nos llaman. Claro, porque sujeto de error estamos todos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces pasa en las empresas que se rota personal y entregas una laptop que era de alguien a un nuevo personal y ahí resulta que había información que no tenían que tener? O sea, uno se puede eso, Solo para terminar con los pasos, por supuesto, que primero era identificar los bancos de datos, Así luego establecer las medidas de seguridad, que son las técnicas y organizativas, y luego, cuando ya tienes todo listo, inscribes, registras los bancos de datos ante la autoridad. ante la que me decías. Así es, ante la autoridad. Y si tú realizas dentro de tus actividades flujo de información hacia el exterior, es decir, transfronterizo, también tienes que hacer una inscripción adicional, un registro adicional. Una pregunta un poco técnica, pero transfronterizo aplica a temas de servidores, por ejemplo. Sí, por supuesto. Hay algunos casos que toda nuestra información no está en nuestros servidores, están en la India. No está en la India, hay un servicio de housing o hosting que nos están suministrando de Estados Unidos, la India o de fuera. Ahí hay flujo transfronterizo. Entonces, los que creen que por tenerlo acá, no, también tienen que ver aparte de dónde está la información físicamente. Te lo pongo más fácil. Todos nosotros, todas nuestras empresas tenemos una página de Facebook, generalmente institucional de Facebook o LinkedIn, en donde levantamos información, subimos información de personas naturales también. Correcto. No, las imágenes forman parte de la información de las personas naturales que... ¿Cómo que la imagen? La imagen es la imagen en sí es un elemento o es una información personal, es categorizada como una información personal. ¿No? La huella es una información personal. O sea, no solamente el tema lo que escribes. Ok, huella me queda claro, pero me estás diciendo que si hay cámaras de seguridad y te captan. También. Eso también ese también es un registro. Buen dato. Cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Así es. Bueno, es que también, bueno, creo que ahí nuevamente cae de maduro el tema, ¿no? Eso es parte del expertise que se tiene alguien dedicado a ello y no necesariamente... Nuevamente, cuando hemos hecho nosotros auditorías, porque hay mucha gente, muchas empresas que nos han dicho, nosotros ya lo tenemos todo listo. Claro. Entonces vamos a revisar y vemos pues de que han levantado o han inscrito 2 bancos de datos. Para, digamos, el común denominador estaría bien, ¿no? El banco de datos de trabajadores y clientes. Se acabó. Pero no se han dado cuenta que atrás de eso hay 20 bancos de datos más. De la cámara de vigilancia, de seguridad, de visitas, de proveedores, ¿no? Entonces esto se va acumulando. Sí, y de acuerdo al tipo de actividad que estemos realizando, habrán más bancos de datos. Por ejemplo, un colegio, ¿no? Siempre hay un registro de becas, entonces es un banco de datos distinto, ¿no? De exalumnos. Exalumnos también. ¿No? De programas extracurriculares, en fin, eso dependerá mucho de cómo está organizada la institución educativa, en este caso, y cómo está organizada propiamente la información, ¿no? Qué excelente, Rafael, qué buena información. Creo que para todos ha sido muy útil este espacio. Me toca agradecerte por compartirlo con nosotros. Nos queda sumamente claro a todos, creo, la relevancia que tiene pues, el adecuarse a esta norma, no solamente por un tema de no verse expuesto ante las multas de la entidad reguladora, sino por un poco de cultura empresarial también. A todos nos incomoda que nos llamen, pero a todos no nos preocupamos por cuidar los datos. Entonces, caminemos en ese norte. Nuevamente, gracias, Rafael. Gracias, Carlos. Y nos vemos con todos nuevamente en otro webinar de ITL para seguirnos informando sobre cómo mejorar el nivel empresarial dentro del marco jurídico que nos toca vivir día a día. Gracias. Hasta luego.